Agradecemos al Señor la oportunidad de compartir el mensaje de su palabra en esta mañana y vamos a pedir al Señor la bendición, la misericordia y la manifestación de su Espíritu. Padre nuestro, te damos gracias por este día, que por tu misericordia no hemos sido consumidos, dice la Escritura. Queremos suplicar el perdón de nuestros pecados, la llenura de tu Espíritu, Señor, y la manifestación maravillosa que solo tú puedes realizar en cada corazón. Nos entregamos en tus manos pidiendo tu bendición en este tiempo tan difícil, en el nombre de Jesús. Amén. En el Salmo 121, el escritor, el cantor del Señor, el salmista clamaba: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi ayuda? Viene el Señor, que hizo los cielos y la tierra. En estos tiempos en los que estamos enfrentando el coronavirus, la pandemia, el aislamiento, el temor, las realidades del contagio, los cambios drásticos, la imposibilidad de congregarnos, ¿cómo podemos encontrar mensaje de Dios para nosotros? Y donde quiera que veamos en la palabra de Dios, siempre hay una respuesta para nosotros, aunque al principio parezca que no es así. Cuando vemos el libro de Ezequiel,
encontramos que Ezequiel fue un profeta del tiempo del exilio de Judá. Él era enviado de Dios para predicar a los judíos del reino del sur, reprendiéndoles por sus pecados y llamándoles a arrepentimiento y a reconciliación con su Dios. Leemos en Ezequiel 43, versículos 6 al 12. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanarán la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos, ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren del todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte del recinto entero, todo en derredor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Amén. Vamos a meditar acerca de 4 aspectos de la revelación de Dios a su pueblo por medio del profeta Ezequías. 4 aspectos de la revelación de Dios a su pueblo por medio del profeta Ezequías. El primer aspecto que vemos en este pasaje es la presencia real y patente de Dios con su pueblo. A pesar de su pecaminosidad y de los juicios divinos que habían habido con el reino del norte, también Judá había experimentado ya ciertas reprensiones de parte de Dios y el juicio inminente que estaba por venir, que los profetas decían al pueblo de Dios. Judá había visto el mal ejemplo de Ahola, su hermana, así le llamaba el Señor en la profecía al reino del norte o Israel, el pueblo del norte, pero no tomó ejemplo, y a pesar de los constantes mensajes de los profetas de Dios, continuaron siendo infieles a Dios, propiciando su ira y juicio. Sin embargo, Dios aún estaba con ellos, estaba interesado en ellos. El Señor, dice la Escritura, que hablaba desde el templo, así como lo veía el profeta en visión. Dice que escuchó una voz que venía desde el templo. Oí, dice, uno que me hablaba desde la casa. Entonces, siempre la iniciativa, la voz de Dios viene de su templo, de su presencia, por su gran misericordia, por su grande nombre, por su celo de Él mismo. Estaba también, dice, junto al profeta, o sea que, dice, escuchó la voz, pero también dice, y un varón estaba junto a mí. Entonces, el Señor, por ser omnisciente, se manifiesta desde su presencia, pero también está con nosotros. Hay muchas escrituras que nos hablan que Dios siempre ha estado con su pueblo, y en el Nuevo Testamento siempre está con su pueblo, con los elegidos, con su iglesia, los que hemos creído en Cristo.
era el lugar que él había escogido para morar y que sería para siempre. El templo del Señor era el lugar donde Dios había escogido para poner su presencia residente, su presencia que se le llamaba el Shekinah de Dios en el lugar santísimo. El lugar santo era donde se congregaban los sacerdotes, donde se ministraba al Señor, y los atrios era donde se congregaba la mayoría de personas. Pero el templo entonces había sido diseñado para manifestar la presencia de Dios desde allí. Y entonces él había escogido ese lugar, así como en el desierto cuando Israel anduvo viajando. El Señor le dio a Moisés el diseño de un tabernáculo y entonces Dios le dijo que allí iba a morar su presencia más palpable en ese tabernáculo. Y después se convirtió en el templo que erigió el rey Salomón. Veamos que la ilustración que dio al profeta de dos mujeres simbólicas en este libro de Ezequiel, Ahola y Aholiba, de manera muy gráfica, reflejaba la traición de Israel y de Judá a su esposo fiel. Y entonces allí dice el Señor, ¿verdad?, al profeta que traiga esa ilustración como dos mujeres que fueron infieles a su esposo, que era el Señor. Y entonces, imagínense qué tremendo saber que a pesar de que somos pecadores, Dios está con nosotros, a pesar de ser pecadores infieles. Segunda Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, y damos gracias a Dios porque es así. Si no, pues no habría oportunidad de acercarnos a Dios, mucho menos de llegar a su presencia, mucho menos de llegar al cielo a morar con Él para siempre. En Lamentaciones 3:16 decía también el profeta Jeremías, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces Él nos muestra su paciencia cada día, Él nos muestra su misericordia cada día, a pesar de ser pecadores. Y entonces hoy a quienes hemos creído en Él, nos ha hecho morada de su Espíritu, morada de su presencia. Ahora ya no es el templo de Jerusalén, donde está la presencia de Dios. Ahora, por cierto, no hay ni templo, solamente están los restos de un muro. Pero ahora dice la palabra de Dios que nosotros los cristianos somos templo del Espíritu Santo. En segundo lugar, podemos ver que hay declaraciones proféticas divinas. Y entonces aquí en todo el libro el Señor está describiendo las medidas del templo, la casa del Señor. Y entonces habla primeramente de que es el lugar de su trono. Y entonces imagínense, así como los pueblos que rodeaban a Israel tenían un palacio y en ese palacio moraba el rey y era lo más importante que había en cualquier lugar. Y el rey era la persona a quien se le inclinaban los súbditos y muchas veces algunos hasta reclamaron ser Dios por el orgullo y la importancia que se le daba a ese rey. Pero en el caso de Israel, el lugar más importante y el lugar donde estaba el trono era el lugar santísimo, el trono de Dios, porque Dios era el que reinaba, el lugar donde posará la planta de sus pies, así como fue profetizado por Zacarías. También Ezequiel dice que él va a posar la planta de sus pies en ese lugar de Palestina, en ese lugar que Dios ha escogido para morar. Él promete habitar en medio de su pueblo para siempre. Y a pesar de que Israel fue infiel, a pesar de que Israel fue llevado cautivo en varias ocasiones, a pesar de que ellos mismos, los judíos, decían, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y en ese momento ellos estaban siendo dominados por Roma, pero el Señor siempre
ha tenido misericordia de Israel y hay una promesa, que hay una bendición para el pueblo de Israel de poder volverse al Señor y reconocer al Mesías verdadero. Y entonces Él había prometido que iba a habitar en medio de su pueblo para siempre. Y en este tiempo, pues vemos que se cumple en la iglesia, en los que hemos sido injertados para ser pueblo, a los que no éramos pueblo y no merecíamos ser pueblo de Dios. Que nunca profanarían su santo nombre. Israel nunca más tuvo ídolos después del cautiverio. Esto era para Dios grave como el adulterio y la fornicación en el matrimonio. Y entonces el Señor le está diciendo a su pueblo, pues ustedes ya no van a contaminar mi lugar santo con sus fornicaciones, y decía, con los cuerpos de sus príncipes, porque allí cayeron muertos muchos príncipes cuando fue la invasión de los enemigos. Y el Señor promete que nunca más se profanaría su santo nombre. Imagínense que el pueblo de Israel fue siempre proclive a adorar ídolos, a hacer lugares altos. Muchos reyes permitieron y aún propiciaron, impulsaron a la gente para que hiciera diferentes lugares altos dedicados a sus dioses, cuando, por ejemplo, se emparentaron con mujeres de naciones vecinas. Pero llegó un momento en que era insoportable aquello, y Dios trae juicio a la nación, tanto al reino del norte como al reino del sur. Y entonces, de ahí en adelante, ninguna otra cosa se dio de idolatría en el pueblo de Israel. Ellos aprendieron la lección tremendamente, porque reconocieron que Dios es uno y que es invisible. Entonces, vemos que es impactante ver el caso de la película que ilustra el libro de Jeremías, una película muy hermosa, cómo el profeta sufre junto al pueblo de Dios, llamándole al arrepentimiento y mostrándole los juicios de Dios, los castigos, pero también las promesas de restauración. En una ocasión se ve que el profeta está hablándole a la gente del pueblo, y llegan los soldados, llegan los ministros del rey y comienzan a escuchar lo que estaba diciendo, ¿verdad? Y entonces él siempre también decía, hay esperanza para el remanente. Dios promete que va a volver después del cautiverio al pueblo, a este lugar, y va a tener misericordia de sus hijos. Y entonces hoy, como Jesús lo enseñó en el nuevo pacto, ya no es tanto un lugar físico, sino el corazón, el templo del Espíritu Santo, aunque Dios ha prometido que vendrá a establecer su reino y a salvar a su pueblo Israel. Entonces, el Señor ahora nos ha hecho templo a cada uno de los creyentes, y qué maravilloso saber que Él va a venir a establecer también su reino terrenal en Israel, y Él va a reinar sobre toda la tierra. Él va a venir a salvarnos finalmente. Sus promesas siguen vigentes para cumplirse en el futuro. Y vemos esa cita en el libro de Zacarías, capítulo 14 y versículo 4, en donde el Señor pues está profetizado, por supuesto por inspiración del Espíritu Santo, a Zacarías, que Él va a venir a poner sus pies en el monte de los olivos, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esa es la promesa que hay entonces, ¿verdad? Que el Señor va a venir y va a poner sus pies en ese lugar que Dios había escogido para morar en medio de su pueblo. Cristo ha sido la expiación
perfecta por nuestros pecados. Y gracias a Dios por eso. Porque siendo pecadores, dice la Escritura, Cristo murió por nosotros. Su sangre nos limpia. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aunque está siempre su llamamiento de arrepentimiento y la reconciliación con Él. El Señor, igualmente que en el pasado, ahora, a través de esta situación que estamos viviendo, nos está llamando al arrepentimiento, a la reconciliación con Él, y es constante. Cada momento que nosotros pecamos debemos de venir al Señor, pedirle perdón, pedirle misericordia, pedirle restauración de esa comunión con Él, que de repente en una cosa pequeña para nosotros se pierde porque ofendemos a Dios, ofendemos a nuestro prójimo, pero qué bendición es que hay oportunidad de ser reconciliados por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces estas declaraciones proféticas divinas se cumplen y se van a cumplir nuevamente en Cristo. En tercer lugar, Dios enviaba al profeta Ezequiel mostrar el diseño del templo. Aquí en el pasaje donde leímos, el Señor, y en todo este libro, en muchos de sus pasajes, habla de las medidas del templo, de cómo este templo debía de ser dedicado al Señor. Habla de sus medidas y sus leyes, y todo era dado de parte de Dios, el diseño, así como en el tiempo de Moisés, que Dios le había dado el diseño para erigir este templo, primeramente a Moisés el tabernáculo, y después el Señor lo dio a David, ¿verdad? Dice la Escritura pues que todo esto era de parte de Dios, no había nada para la invención o la participación humana. Y entonces dice, y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre y nunca más. Profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos, porque poniendo a ellos su umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron, por tanto los consumí en mi furor. Pero dice, ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tu hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncese de sus pecados, y midan el diseño de ella, y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. Entonces el Señor pues estaba dando sus medidas, sus leyes, nada era de invención humana o de opinión humana, sino que el Señor es el que daba todas estas indicaciones. Él quería renovar su pacto con ellos. Sus promesas eran siempre fieles y seguían firmes por su fidelidad y por su carácter. Imagínense, las promesas de Dios eran fieles para su pueblo. Él estaba reafirmando por enésima vez, como decimos, su pacto con ellos, su fidelidad y su carácter. Recordemos que les decía, no es por ustedes, porque ustedes son el pueblo más insignificante de la tierra. Hay muchos mejores pueblos, pero es por causa de mi nombre y porque os he amado. Y Él, pues en su soberanía, había determinado poner su amor en este pueblo infiel. Y entonces Él quería renovar ese pacto con ellos. Él esperaba el cumplimiento de esas medidas,
de esas leyes. No era para verlas con menosprecio, ni en poco, sino porque eran dadas por Dios, eran serias y debían cumplirse. Recordemos que era el tiempo de la ley y Dios exigía que los sacerdotes hicieran como les había indicado él mismo acerca de los sacrificios, de cómo los animales debían ser perfectos, de cómo, en qué tiempo debían, hasta de qué forma tenían que entrar y salir por aquella casa. Entonces él esperaba ese cumplimiento de estas medidas y de estas leyes de parte de su pueblo. Él esperaba pues que no se viera con desdén, ¿verdad? Con desinterés, sino que el pueblo de Israel estaba llamado, el pueblo de Judá estaba llamado a apreciar todo aquello que Dios les estaba mostrando. Así como en una clase para los niños requiere que usemos ilustraciones, así Dios mostraba en visiones y medidas del templo la casa de Dios, su casa, regulaciones, leyes, medidas, para mostrar su perfección y su exigencia. Imagínense, Dios sigue siendo exigente con sus leyes y mandamientos, pero el único que ha cumplido esas leyes, esos mandamientos, es Cristo por nosotros. Y Él nos transforma de día en día para hacer un templo santo para Él. Él nos está preparando para ese encuentro con Él en medio de las tribulaciones, en medio de nuestra pecaminosidad. Él está forjando nuestra vida, preparándonos para encontrarnos con Él. Dios ha hecho un nuevo pacto por medio de su Hijo con nosotros. Cristo es el mediador de ese nuevo pacto. Él es la ofrenda de ese nuevo pacto. Y Él es la razón de ser, el origen y la razón de ser de ese nuevo pacto en que somos incluidos todos aquellos que somos escogidos por Dios, tocados por Dios, llamados soberanamente para rendirnos a Él. Y en cuarto lugar, vemos la ley de la casa de Dios. Y dice en el versículo 12, esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor, será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Imagínense qué tremendo. Para todos los lugares alrededor, desde la cumbre del monte, dice, desde la base, versículo 12, sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor, será santísimo. He aquí esta es la ley de la casa. Lo que tenía que ver con el territorio de Israel, su pueblo era el llamado para guardarse en santidad, ¿verdad? En pureza. Ya no tenía que haber lugares para adoración de ídolos. Tenía que ser un país, una región entregada al Señor, para el templo donde moraba la presencia más palpable del Señor, el lugar santísimo, el lugar santo, el atrio y todos los utensilios, todo el servicio de los sacerdotes, siempre era el mismo llamado, santidad absoluta. Dice, todo será santísimo, apartado del pecado, apartado de la corrupción y de la contaminación. Entonces este era el estándar de Dios para su pueblo. Los estándares de Dios son altos y exigentes. Israel no los pudo cumplir, mucho menos nosotros. Cristo, repetimos, Cristo sí pudo por nosotros. Y entonces, gracias a Dios que por medio de la santidad de Jesucristo y por su muerte en la cruz del Calvario, nos hace partícipes, ¿verdad?, de su santidad. Nos ha imputado su santidad, nos ha participado y nos ha hecho justos delante del Padre por su sacrificio único
y suficiente y satisfactorio delante del Padre, porque antes recordemos que los sacerdotes presentaban una ofrenda cada día y en diferentes ocasiones, en diferentes celebraciones. También había una celebración anual en que se presentaba el sumo sacerdote en el lugar santísimo con ese cordero perfecto. Pero ahora Cristo es quien ha sido presentado por nosotros para que por medio de su sangre podamos ser nosotros limpios. Aunque el llamado a la santificación para nosotros hoy está vigente. En 1 Tesalonicenses 4, versículo 3 en adelante, nos dice de este llamado. Hay varios pasajes que nos hablan de este llamado a la santificación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles, que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, mire, la voluntad de Dios dice, es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación, que nos apartemos de la injusticia y de toda clase de maldad, de pecados. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 1 y versículo 15 también nos dice, sino como aquel que os llamó en santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y sigue hablando de esas palabras tan maravillosas. Entonces vemos como en Efesios 2:10, 1 Corintios 1:2, el llamado del Señor a la santificación, que busquemos ser santos, que aspiremos el ser santos cada día. La santificación posicional es la que Cristo nos dio delante del Padre, ¿verdad? Desde que Él nos llamó a ser hijos suyos, Él nos ha purificado delante del Padre posicionalmente. Pero en la experiencia diaria, en ese proceso de santificación, somos llamados a crecer, a arrepentirnos cada vez que pecamos y a pedirle al Señor la fortaleza para ir añadiendo virtudes, para ir añadiendo esas cualidades que el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos muestran. Entonces, así como el Señor hablaba por sus profetas en estos tiempos finales, nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, para mostrar que Él está con nosotros, que nos llama al arrepentimiento y fe en Él, a volvernos y consagrarnos a Él de todo corazón, así como a encontrar en Cristo perdón, restauración, consuelo, ayuda y competencia. O sea que Él nos hace competentes ante el Padre, la santificación. Que el Señor nos dé la gracia de poder encontrar estas enseñanzas aplicables a nuestro tiempo ahora. Sabemos que hay mucho sufrimiento y cuando vemos las noticias y esos videos que ahora pues es más fácil ver lo que está pasando en otras regiones de nuestro mundo y cómo nos impactan esas imágenes
de sufrimiento, de muerte, de descuido, de irresponsabilidad, de maldad, de inconsciencia, pero que podamos encontrar en la palabra del Señor ese consuelo y esa fortaleza, pero también así como en la palabra de Dios se nos hace el llamado a la reconciliación con Dios, que podamos también esto verlo como parte de ese llamamiento del Señor, a reconciliarnos con Él, a buscar esa consagración al Señor, a buscar volvernos de todo corazón al Señor, pidiendo que continúe esa obra en nosotros, continúe la obra de regeneración, de transformación. Y si usted todavía no ha conocido a Cristo, le invitamos a que pueda rendirse hoy a Él. Él dice: hijo mío, dame tu corazón y vele en tus ojos por mis caminos. Vamos a orar, a darle gracias al Señor por su misericordia y a pedirle su fortaleza y su ayuda en este tiempo tan difícil. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, porque cobra relevancia en cualquier momento, porque es para todo el tiempo. Como dice allí mismo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Concédenos encontrar, Señor, primeramente arrepentimiento, corazones humillados delante de ti. Concédenos el perdón de nuestros pecados, la reconciliación por medio de la sangre de Cristo, el anhelo, Señor, de ser cada día como Cristo, de ser cada día más santos, de que se cumpla ese mandato tuyo, que en todo alrededor, Señor, desde la cumbre del monte y en todo alrededor, será santísimo. Pedimos también, Padre, que puedas consolar los corazones de cada uno de los que estamos en sufrimiento diverso, unos más que otros. Algunos quizás están enfermos, otros están con su familiar que está enfermo, padeciendo, sufriendo con la incertidumbre si el familiar va a regresar. Pedimos, Señor, fortaleza para los que han perdido a su ser querido. Pedimos, Señor, fortaleza para nuestras almas, nuestros espíritus que se afligen, Señor, con tanta noticia, con tanta expectativa, con tanta incertidumbre. Que tú puedas traer consolación, Señor, a nuestras almas, a nuestros espíritus, y que nuestra actitud delante de ti sea, Señor, de buscarte, de rendirnos a ti, de ser humildes, de buscar, Señor, esa comunión, primeramente contigo, con nuestros semejantes, y dejarnos usar por tu Espíritu, aún para bendecir a otras personas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente.